Buenos días. Buenos días, jóvenes. Soy el profesor Jorge Mendoza. Para empezar el curso de aritmética o matemática, ¿no? En forma global para primera y secundaria. Bueno, el horario ustedes ya saben, es de lunes, miércoles y viernes. Los lunes, las 2 primeras horas, de las 9 de la mañana a 9:40, de 9:40 a 10:20. Igualmente va a ser el día viernes. Y el día de miércoles es de 10:40 a 11:20 y de 11:20 a 12. Yo envié las claves de Zoom y espero que se los hayan remitido a ustedes de parte de la coordinación del SEBA. Y tengo entendido de que hay un material que les han otorgado a ustedes para que puedan seguir todos los temas. Entonces vamos a hacer el seguimiento de los temas, iniciando pues con la parte primera y secundaria, con el tema que está ahí de conjuntos. Bueno, es un tema que ya se ha visto bastante en primaria, solamente que es un refuerzo, y vamos a tratar de hacer los ejercicios que están en la separata, en el libro que en el material les han proporcionado, ¿no es cierto? Y desarrollar varios ejercicios para que se pueda entender. Entonces, y también dando la parte teórica, aunque ustedes también la puedan revisar la parte teórica. Y para empezar las clases hoy día, bueno, voy a compartir pantalla para exponer en la parte teórica en PowerPoint que tengo desarrollado ahí, y ustedes lo pueden desarrollar, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla en PowerPoint. Bueno, tenemos que la parte de aritmética aquí, es la teoría de conjuntos, ¿no? Toda esta parte teórica, bueno, es un poquito largo, pero voy a tratar de ir resumiendo y para pasar a desarrollar los ejercicios. ¿Ya? Bueno, empezamos con la definición, ¿no es cierto? Bueno, conjuntos, en matemática el concepto de conjunto es considerado primitivo y no se da una definición de o sea, no hay una definición exacta, ¿no? Por lo tanto, la palabra conjunto debe aceptarse lógicamente como un término no definido, ¿no? Solamente tenemos una idea de lo que es conjunto, no hay una definición exacta, ¿no? Es una idea de conjunto de animales, conjunto de alumnos, ¿no? Conjunto de equipos, ¿no? Diferentes conceptos que podemos tomar para tener una referencia de lo que es conjunto. Un conjunto se puede entender como una colección o agrupación, ¿cierto? Bien definida de objetos de cualquier clase. Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos. O sea, todos los que pertenecen al conjunto son los elementos, ¿no? Conjunto de personas, por ejemplo. Conjunto de animales, conjunto de monedas. ¿Sí? Entonces, lo que forma parte del conjunto son llamados elementos. Eso es importante. Bueno, seguimos con la notación o escritura, ¿no? Todo conjunto se escribe entre llaves, ¿no? Entre llaves. Y se le denota mediante letras, mayúsculas.
O sea, cuando yo voy a representar un conjunto, siempre escribo letras mayúsculas. A, B, C. Sus elementos se separan mediante punto y coma. El conjunto de las letras de alfabeto, las letras minúsculas A, B, C, X, Y, Z, se puede escribir así, ¿no? El conjunto L está formado por los elementos A, B, C, X, Y, Z. Como ven, los elementos, en este caso, si los represento por letras, están con letras minúsculas, ¿no? Y el conjunto está representado por una letra mayúscula. En la teoría de conjuntos no se acostumbra a repetir los elementos. Por ejemplo, el conjunto que está formado por los elementos X, 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 Y, Y, Z, entonces no se puede estar repitiendo. O sea, no se repiten los elementos. Aquí tengo el conjunto, el elemento X, elemento Y y elemento Z. Este conjunto solamente tiene 3 elementos porque no se puede repetir 2 o más veces. El número de elementos que tiene un conjunto se le llama cardinal. Esto es importante porque muchas veces nos viene un ejercicio, nos dice hallar el cardinal del conjunto, ¿no? Entonces, el cardinal del conjunto es el número de elementos del conjunto. Entonces, se representa por n de q, en este caso, ¿no? El cardinal del conjunto q, ¿no? O sea, el número de elementos que tiene el conjunto q. Acá tengo el conjunto A, que está formado por A, B, C, D, E. Su cardinal es el n, que es cardinal del conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto? 5 elementos. El cardinal del conjunto B. Aquí, miren, se está repitiendo. Entonces, las repeticiones no lo considero como un nuevo elemento. Entonces, solamente aquí tengo X, Y y Z. Entonces, el cardinal de B solamente tiene 3 elementos, porque no se consideran las repeticiones. Entonces, ya tenemos el cardinal de un conjunto, que es el número de elementos del conjunto. Ahora viene la relación de pertenencia. Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, se usa el símbolo épsilon, que esta es una letra griega, ¿no? Si yo veo esta letra griega, quiere decir pertenece. Si un elemento no pertenece a un conjunto, se usa el nombre de la misma letra, pero con una backslash o una rayita oblicua, que indico como si lo estuviera tachando, ¿no? Que no pertenece. Cuando veo una epsilon así, pertenece. Y cuando lo veo con un backslash o una línea como tachado, quiere decir no pertenece. Tengo el conjunto M, que está formado por 2, 4, 6, 8, 10. 2 pertenece al conjunto M, ¿no? 2 pertenece a M, se lee 2 pertenece al conjunto M. 5 pertenece al conjunto M, se lee 5, no, aquí, perdón, aquí lo estamos viendo que el epsilon está con una línea cruzada o un backslash, quiere decir que 5 no pertenece a M. 5 no pertenece al conjunto M, porque aquí, por ejemplo, en el conjunto no aparece el conjunto, el elemento 5. ¿Está bien? Entonces ya sabemos la relación de pertenencia y no pertenencia. Relación de pertenencia de un elemento a un conjunto. Relación de no pertenencia cuando no pertenece a un conjunto, ¿no? Esa relación es de conjunto, de elemento a conjunto. Determinación de conjuntos. Hay 2 formas de determinar un conjunto, por extensión y por comprensión. Por extensión es aquella forma mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto. Es aquella forma mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto. O sea, voy a colocar todos los elementos. Ejemplo, el conjunto A, el conjunto de los números pares mayores que 5, menores que 20, ¿no? El conjunto A está formado por el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20. Entonces, si coloco el conjunto A, números pares, ustedes ya saben cuáles son. Si son mayores que 5, voy a empezar en el 6.
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, porque aquí me dice menores que 20, ¿cierto? Y son pares, solamente tengo que llegar hasta el número de 18, ¿correcto? Entonces, eso es por extensión cuando figuran todos los elementos. Voy a colocar o voy a escribir todos los elementos, ¿no? Indico todos los elementos del conjunto A en este caso, que son los números pares mayores que 5 y menores que 20. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. El conjunto de números negativos impares mayores que menos 10. Mayores que menos 10. Ustedes saben que los números mayores, en este caso, el conjunto de los negativos son los que están más cerca al cero. Entonces empezamos por los impares. Negativos mayores que 10, menos 10. Los mayores son los que están más cerca al cero, ¿no? En cuanto a los números negativos. Entonces aquí tengo menos 9, menos 7, menos 5, menos 3 y menos 1. Estos números son los mayores que menos 10. Y son los impares. Menos 9, menos 7, menos 5, menos 3 y menos 1. ¿Correcto? Entonces aquí tengo los elementos, todos los elementos escritos dentro de dos llaves que me indican que pertenecen al conjunto B. Entonces esto también se llama por extensión. Ahora, la otra manera de determinar conjuntos es por comprensión. Por comprensión. Dice, es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. O sea, yo tengo que señalar una propiedad que va a caracterizar a todos los elementos del conjunto. Solamente menciono la propiedad de los elementos y no tengo que escribir cada uno de ellos. El conjunto P, dice, está formado por los números o dígitos. Entonces, se puede estar formado por los números o dígitos. Puede ser cualquier número, ¿no? En este caso, el conjunto P estaría formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El conjunto P está formado por los números o dígitos, ¿no? Ya no voy a escribir todos, solamente pongo la característica. ¿Correcto? Otra forma es así. P es igual al conjunto X tal que, esta backslash quiere decir tal que X es un dígito. P es el conjunto formado por los elementos X tal que X es un dígito. ¿Correcto? O sea, esta rayita inclinada, backslash quiere decir tal que. X viene a ser cualquier elemento. Son los elementos de P. Tal que X es igual a un dígito. ¿No? Ejemplo. Expresar por extensión y por comprensión el conjunto de días de la semana. Los días de la semana voy a expresarlos en conjunto. Por extensión, el conjunto D, ¿no? Le doy el nombre del conjunto D. Está formado por los días de la semana. ¿Cuáles son? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son 7 días, pues, ¿no es cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, si no quiero escribir todos los elementos, voy a solamente poner conjunto D está formado por los elementos X, tal que X es un día de la semana. Comprensión. D está formado por los elementos X, tal que X es un día de la semana. ¿No? Esto es por comprensión y por extensión coloco todos los elementos. Diagramas deben, bueno, los diagramas se deben al filósofo inglés John Venn,
Sirven para representar conjuntos de manera gráfica mediante dibujos o diagramas. Pueden ser círculos, rectángulos, triángulos o cualquier curva cerrada. Entonces, cuando yo vea una figura, quiero representar un conjunto mediante un diagrama de Venn, puedo trazar una figura geométrica, ¿no? Algunas veces, o de forma general, cualquier curva cerrada. En este caso, tengo este conjunto A que está formado por este cuadrado y dentro del cuadrado coloco los elementos. El conjunto T, aquí lo tengo, está formado por los elementos que estas letras, las vocales. El conjunto M, en esta figura, es una curva cerrada, es un diagrama de Venn, está formado por los pares ordenados 2, 4, 5, 8, 1, 3, 7, 6. ¿Está bien? Entonces, los diagramas de Venn prácticamente son la representación gráfica. Bueno, vienen seguidamente los conjuntos especiales. Digámoslos así, ¿no? Conjuntos especiales. Tengo el conjunto vacío. ¿Por qué le llamo conjunto vacío? Es un conjunto que no tiene elementos. También se le llama conjunto nulo. Se le representa mediante estos símbolos, ¿no? Estos símbolos, una llave, dos llaves, ¿no? Dentro de ella no hay nada, y el símbolo de una letra griega, ¿no es cierto? Entonces, A es un conjunto vacío, ¿no? Mediante este símbolo yo sé que A es vacío. Yo también A, mediante estas dos llaves, no hay nada dentro de las llaves, es un conjunto vacío. Se lee A es el conjunto vacío o A es el conjunto nulo. Como digamos, vacío o nulo es lo mismo, ¿no? Bueno, se sigue avanzando. Ejemplos, el conjunto M. Tengo aquí números mayores de 9 y menores que 5. Números mayores que 9 y menores que 5. No hay ningún número que es mayor que 9 y menor que 5, ¿no es cierto? Por eso este es conjunto vacío. El conjunto P está formado por X tal que 1 sobre X es igual a 0. 1 sobre X es igual a 0. O sea, si X fuera 0, 1 entre 0 no me va a dar 0, ¿no es cierto? Si fuera X cualquier número, 1 entre 1 tampoco me va a dar 0. 1 entre 5 no me da 0. 1 entre 1 me daría 1. 1 entre 2 sería 0.5. Nunca me va a dar 0. Entonces, el conjunto P va a ser el conjunto vacío, ¿no? Si yo lo desarrollo, ¿no? Por lo general. Seguimos avanzando. El conjunto unitario. El conjunto vacío, conjunto no, pasamos al conjunto unitario. Unitario, como su palabra lo indica, es un conjunto que tiene un solo elemento. Un solo elemento. Por eso se llama unitario. Acá tengo el conjunto ejemplo, el conjunto F. El conjunto F está formado, me dice, aquí me lo están dando por comprensión, ¿cierto? F está formado por los elementos X, tal que 2X más 6 es igual a 0. El conjunto F está dado por los elementos X, tal que 2X más 6 es igual a 0. Entonces, para hallar el valor de X, solamente tengo que resolver esa ecuación. 2X más 6 igual a 0. 6 lo paso al otro lado, va a pasar a menos 6. Menos 6, 2X es igual a menos 6. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Menos 6 entre 2 sería 3. Entonces el valor de X sería menos 3. Entonces ahí existiría solamente un valor. El valor que puede tomar X es menos 3, nada más.
porque 2 por menos 3 sería menos 6. Menos 6 más 6 me daría 0. Hay un solo valor, entonces F es un conjunto unitario. En el caso del otro conjunto, el conjunto G, está formado por los elementos X, tal que, esa línea inclinada hacia el backslide, quiere decir tal que X al cuadrado menos 4, no, perdón, X al cuadrado es igual a 4. Entonces, y X es menor que 0. Si X es menor que 0, va a ser un número negativo. Un número negativo. ¿Qué número negativo elevado al cuadrado me daría 4? El único número negativo que elevado al cuadrado me daría 4 es el 2, ¿cierto? O, perdón, el menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado me daría 4. O quiere decir también menos 2 por menos 2, menos 2 por menos por menos me da más, 2 por 2, 4. Entonces, el único valor que puede tomar X sería 4. Por lo tanto, el conjunto G va a ser un conjunto unitario. Ya tenemos el conjunto nulo, conjunto unitario. Pasamos al conjunto finito. El conjunto finito es el conjunto limitado, es el conjunto con limitado número de elementos. O sea, los elementos yo voy a saber cuántos son. Pueden ser 2, 3, 4, 5. Pero yo voy a saber cuántos elementos tiene ese conjunto. Ejemplo. El conjunto E está dado por los elementos X, tal que X es un número impar positivo menor que 10. Entonces, el conjunto E va a estar formado por número impar positivo menor que 10. ¿Cuáles son los impares positivos menor que 10? Sería 1, 3, 5, 7 y 9, ¿no es cierto? Entonces, va a tener 1, 3, 5, 7 y 9. 5 elementos, ¿no? Es finito. Yo sé cuántos elementos va a tener el conjunto de 5. El conjunto N está dado por X tal que X al cuadrado es igual a 4. O sea, el elemento X elevado al cuadrado me tiene que dar 4. Bueno, X puede ser menos 2 o puede ser más 2, ¿no? Si tomamos números positivos y números negativos. Menos 2 al cuadrado me da 4. Y 2 al cuadrado también me da 4. Entonces, ahí hay dos elementos. Menos 2 y más 2, ¿cierto? Tengan entendido de que los números menos 2 y más 2 son diferentes, ¿no? Menos 2 y 2 son dos números diferentes. Uno es negativo y el otro positivo, a pesar que tienen el número 2 ahí. Solamente el signo me está haciendo decir que son dos números diferentes. En este caso, estamos tomando en cuenta los números enteros. Ustedes saben que los números enteros hay enteros positivos y enteros negativos. Entonces, el conjunto, ya sabemos que el conjunto unitario un elemento, conjunto finito, ya sabemos el conjunto que tiene, ya sabemos la cantidad de elementos que tiene. ¿Está bien? Entonces, avanzamos en lo infinito. Es el conjunto ilimitado de números de elementos, ¿no? O sea, infinito no sabemos cuántos elementos tiene. Por ejemplo, ahí tiene dos ejemplos. R, el conjunto R está formado por los elementos X, tal que X es menor que 6. Entonces, ¿qué elementos tienen ahí? Puede ser el 5, el 4, el 3, el 2, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, hasta infinitamente, hasta el número negativo infinito, ¿no es cierto? O sea, ahí no tiene fin. No sabemos cuántos. El conjunto S está formado por un número par. Un número par. Puede ser el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, ¿no? No tiene fin. O sea, no sé cuántos elementos tiene. Infinito. El conjunto de las estrellas también. No sé. El conjunto de granos de arena. Tampoco no sé cuántos elementos tiene el conjunto. Luego viene conjunto universal. El conjunto universal es un conjunto referencial, ¿no? Que
que contiene todos los elementos de una situación particular. Generalmente se le representa con la letra U. La letra U me indica conjunto universal. Ejemplo, el universo o conjunto universal de todos los números del conjunto de los... es el conjunto de los números complejos. Entonces, el número complejos abarca pues, los números enteros, los números naturales, ¿no? Los números racionales, abarca todos los otros conjuntos, ¿no? Bueno, espero que vayamos entendiendo. Ya hemos definido los elementos de un conjunto. Los conjuntos, los elementos, si son letras, se le van con letra minúscula. Los elementos, los conjuntos se representan con letra mayúscula. Hay conjunto unitario, conjunto nulo, conjunto finito, conjunto infinito, conjunto universal. Entonces vamos a seguir avanzando para el conjunto vacío que no tiene ningún elemento, conjunto nulo, ¿no? Ya está. Bueno, seguimos avanzando con relaciones entre conjuntos. Bueno, toda esta parte es introductoria para poder nosotros pasar a desarrollar algunos ejercicios o problemas, como le digo, de repente hay que tener buena base para avanzar con la parte práctica, ¿no? Entonces la parte teórica siempre es bueno afianzar para poder desarrollar la parte práctica, ¿no? Que vienen los ejercicios. Vienen las relaciones entre conjuntos. La primera relación que vamos a estudiar es la relación de inclusión. Relación de inclusión. Un conjunto está, el conjunto A está incluido en otro conjunto, ¿no? Ahí vemos el gráfico. El conjunto B es el cuadrado, ¿no? Y dentro de ese conjunto B es un rectángulo, ¿no? Y el conjunto B es el que está conteniendo al conjunto A. El conjunto A está pintado de amarillo. El conjunto A quiere decir que está incluido en B. ¿Cómo lo represento? A, mediante este símbolo, ¿no? Me indica que A está incluido en B, ¿no? A está incluido en B. Y entonces A es un subconjunto de B. A es un subconjunto de B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A están contenidos en B. O sea que A es parte de B, ¿no? Es una representación gráfica de inclusión. A está incluido en B. A es un subconjunto de B. A está contenido en B. A es parte de B. Así como lo entiendo, se entiende la inclusión y su representación gráfica. ¿Correcto? Aquí vienen algunas propiedades. Todo conjunto está incluido en sí mismo. Por ejemplo, A está incluido en su mismo conjunto A, ¿cierto? El conjunto vacío se considera que está incluido en cualquier conjunto. O sea, cualquier conjunto que sea, siempre va a incluir el conjunto vacío. A está incluido en B. Tiene esa representación. A incluido en B equivale a decir que B incluye A, o sea, en forma inversa, ¿no? O sea, B es más grande que A. O B contiene A. Si A no está incluido en B, o A no es un conjunto de B, significa que por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, un elemento que tenga A que no pertenece a B, entonces quiere decir que A no está incluido en B, no está incluido. Entonces, se representa A con ese símbolo, pero con una rayita que lo atraviesa en medio, un backslash A, no está incluido en B. ¿Correcto? Simbólicamente, A incluido en B, esta flechita, doble flecha, quiere decir sí, solo sí, para todo X que pertenece a A, entonces X pertenece a B. O sea, todo elemento que va a pertenecer a A, va a pertenecer a B. Si B lo contiene A, o si A está incluido en B.
Si A está incluido en B, quiere decir que todo elemento de A pertenece a B. ¿Ya? Todo elemento de A pertenece a B. Esta flechita, doble flecha, quiere decir sí, solo sí. Esto es para todo X que pertenece a A. Entonces, esta flechita de un solo sentido, entonces X pertenece a B. ¿Ya? Hay que recordar, de repente ya hemos visto, pero si no lo han visto, esta doble flecha quiere decir sí, solo sí. Esta B con una raíz en medio que lo une quiere decir para todo. Esta flechita de un solo sentido quiere decir entonces A incluido en B, sí, solo sí, para todo X que pertenece a A, entonces X pertenece a B. Bueno, avanzamos un poquito, porque esto de repente no lo vamos a ver. Una igualdad de conjuntos. Igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. X tal que X al cuadrado es igual a 9. O sea que el conjunto A está formado por elementos X tal que X al cuadrado es igual a 9. Y B es tal que X está formado por X tal que X menos 3 por X más 3 igual a 0. Resolviendo la ecuación, ¿qué valor puede tener X? En ambos casos, X puede ser 3 o menos 3 para el conjunto A. 3 o menos 3. ¿Correcto? Si yo resuelvo la ecuación X menos 3 por X más 3 igual a 0, ¿qué cosa quiere decir? Que al multiplicar estos dos, uno de ellos tiene que ser 0. Entonces, X es igual a 3. Si yo igualo X menos 3 es igual a 0, X me sale 3. Si X más 3 es igual a 0, X es igual a menos 3. Entonces puede ser 3 o menos 3. Entonces los elementos de B pueden ser 3, menos 3 y 3. Y los elementos de A también pueden ser menos 3 y 3. Entonces quiere decir que A y B son iguales, porque tienen los mismos elementos. Simbólicamente A igual B, sí, solo si A está incluido en B y B está incluido en A, ¿no? O sea, ahí se demuestra que son iguales los conjuntos, ¿no? Porque ambos están incluidos en sí mismos. Tienen los mismos elementos. Bueno, conjuntos disjuntos son aquellos conjuntos que no tienen elementos comunes. Por ejemplo, acá el conjunto A está formado por 1, 3, 7, 5, 1, 3, 5, 7 y 9. B, 2, 4, 6 y 8. No tienen ningún elemento común, no hay una intersección. Quiere decir, conjuntos disjuntos no tienen intersección. No hay intersección. El conjunto común sería intersección, pero que no hay intersección. Conjunto de conjuntos es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Por ejemplo, acá el conjunto F está formado por el conjunto A, conjunto B, A, B, A, B, C, ¿no? Está formado por otros subconjuntos, otros conjuntos. Entonces, el conjunto cuyos elementos son conjuntos, ese es conjunto de conjuntos. Entonces, F viene a ser el conjunto de conjuntos, ¿correcto? Entonces, el conjunto A es como si fuera un elemento del conjunto B. Entonces, el conjunto A pertenece a F. ¿Es correcto decir? Bueno, pasamos. Conjunto potencia. Esto sí es importante porque lo vamos a ver en algunos ejercicios que están en la hojita. El conjunto potencia de un conjunto está denotado conjunto potencia de A o potencia de A. Es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. O sea, ¿cuántos subconjuntos de A puedo formar? Si yo tengo MNP. Puedo formar el subconjunto M, subconjunto N, subconjunto P, o subconjunto MN, MP, o NP, MNP, y el conjunto vacío. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no?
¿Está bien? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese es el conjunto potencia de A. Acá, si escribo todo el conjunto potencia de A, acá está escrito, ¿no? Todos los subconjuntos que puedo formar. ¿Cómo lo he obtenido esto? N elementos sería 3. Entonces, el conjunto potencia de A, ¿cómo lo, sin saber, sin escribiendo todo, cuántos son? Va a ser siempre el número 2 elevado a en este caso a 3. 2 al cubo sería 8. ¿Por qué 2 al cubo? Porque aquí tiene 3 elementos. 2 elevado a la 3 sería 8. Entonces aquí están los 8. El conjunto potencia tiene 8 elementos, ¿no? Siempre tengo que tomar el número 2 para saber cuántos elementos tiene el conjunto potencia de cualquier número. Si aquí fuera 4 elementos, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia? Sería 2 elevado a la cuarta, sería 16. Si aquí tiene 5 elementos, el conjunto A tendría 5 elementos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia? 2 a la quinta, sería 32, ¿no? Así se obtiene. Acá. Observa que el conjunto A tiene 3 elementos y su conjunto potencia, o sea, PA tiene 8 elementos. Propiedad. Esto es lo que le he explicado. Dado un conjunto A cuyo número de elementos es n es el número de elementos, entonces el número de elementos de su conjunto potencia es 2 a la n, ¿no es cierto? En el caso anterior, 2 al cubo sería 8. Dado el ejemplo del conjunto B, B está formado por elementos X, tal que X es un número par, que está formado por mayor que 5 y menor que 15. Determinar el cardinal del conjunto potencia, el cardinal del conjunto potencia. Entonces, ¿cuántos elementos tiene B? A ver, si X es mayor que 5, sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí tendría 9 elementos, ¿no es cierto? 9 elementos. B, si yo lo escribo ahí, sería 6, 7, 8, 9, hasta 14. Número de elementos de B sería 9. El cardinal del conjunto potencia sería 2 a la novena, ¿correcto? Aquí sería 2 elevado a la novena. En este caso, el elemento B tiene 9 elementos, o sea, el valor de n sería 9. Entonces, para determinar el cardinal de PB, va a ser 2 a la n, o sea, 2 a la 9. Bueno, aquí tengo el conjunto de números naturales. Ustedes saben que es 1, 2, 3, 4. En números naturales no considera el 0. Números enteros, el 2 sin 1, el menos 2, menos 1. Tengo negativos y positivos, incluido el 0. Números racionales son todos los que están escritos como fracción o se pueden escribir como una fracción. Los irracionales, los números reales, están incluidos negativos, positivos, inclusive los que tienen radical, números complejos, etc. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente hora vamos a tratar de hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Bueno, nos vemos más tardecito.